IDSN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast del IDSN está contigo. Hoy hablaremos sobre el ayuno. Y es que la Semana Santa es para muchas personas un tiempo de recogimiento, también de prácticas tradicionales como el ayuno, entendido desde un plano espiritual. Esta costumbre milenaria ha sido parte de diversas religiones y culturas como un fuerte componente simbólico y devocional. Pero en los últimos años este término ha tomado un nuevo protagonismo, ahora en redes sociales y con una narrativa centrada en la salud. En este episodio vamos a dejar de lado el enfoque espiritual para hablar del ayuno desde una perspectiva médica y metabólica y entendamos qué hay detrás de esta tendencia que, si bien puede tener beneficios, también ha sido idealizada o malinterpretada en muchos espacios digitales. Por eso hoy le damos la bienvenida a Ana Lilia Chalapud, nutricionista, dietista, profesional de apoyo en la Subdirección Salud Pública del IDSN, quien en esta ocasión nos dará respuestas a las preguntas más recurrentes y nos sacará de dudas acerca de los principales mitos sobre este tema. Ana Lilia, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Es un gusto saludarlos. Les agradezco mucho por esta invitación. Bueno, comencemos por definir qué es el ayuno, en qué consiste esta práctica desde el ámbito nutricional. La definición de ayuno significa dejar de comer. De ahí en adelante siguen algunas diversificaciones que lo ha ido dando como la práctica de esta circunstancia, y podemos hablar de muchos tipos de ayuno, pero en primer lugar se trata es de dejar de comer. ¿Cuáles son estos tipos de ayunos? Pues en la actualidad tenemos muy de moda el término ayuno intermitente. Desde mi punto de vista profesional, ese término no está muy bien aplicado porque lo que se trata en el ayuno intermitente, entre comillas, es de espaciar las comidas, tener unos tiempos de descanso del cuerpo en el cual no se ingiere alimentos y otro tiempo en el que sí se debe consumir alimentos. Entonces en realidad no estaríamos dejando de comer, sino que estamos es como organizando el horario de la alimentación. Ya cuando hablamos de ayuno prolongado, ahí sí podemos decir de dejar de comer, porque sería prolongado es más allá de las 48 horas. Y hay algún tipo de definición de ayuno seco que algunas personas aplican, pero desde mi punto de vista, pues primero no lo hemos estudiado muy bien, y lo segundo es que de lo que se trata es de no consumir absolutamente nada líquido, y eso pues estaría en contra de la vida, porque pues el agua es como el principal nutriente para el organismo. A pesar de eso, hay personas que van aplicando cosas porque van saliendo modas y van saliendo situaciones, de pronto leen algunas referencias bibliográficas, pero médicamente ese sería lo menos recomendable si ya estamos hablando de este tema. ¿Cuáles son los tiempos de ayuno que más se usan entre quienes lo practican? Si hablamos de ayuno intermitente, como le decía, el término es espaciar las comidas. En ese sentido, lo que se habla es que se manejen tiempos de estar sin consumo de alimentos. Hablaríamos de mínimo 14 horas sin consumir alimentos, y después en las otras 8 horas poder organizar la alimentación. Pero de ahí tengo que ir a una cosa que es bien importante, y es que nosotros hemos cambiado nuestros hábitos y la funcionalidad de nuestro organismo, porque lo normal sería que estemos sin consumir alimentos mínimo 12 horas. O sea, el tiempo de la noche. Si empezamos desde las 8 hasta las 8 de la mañana sería lo mínimo. Entonces no estaríamos hablando de ayuno, porque eso es lo que el cuerpo está preparado para atender, para recibir. El ayuno intermitente, como técnicamente se está manejando, entonces después de las 14 horas podemos comenzar a decir: yo hago ayunos de 14 horas y durante esas 14 no consumo. Pero la recomendación sería, por ejemplo, 16 horas de ayuno, 8 horas en las que se pueda, la ventana de 8 horas en las que usted pueda consumir su alimentación. Ajá, exactamente. Eso, esa es la otra circunstancia. En esas 8 horas usted debe consumir su alimentación adecuada, correcta, siguiendo unos hábitos saludables. Entonces, cuando hablamos de ayuno intermitente, estamos hablando solo de tiempo, ¿sí? El ayuno intermitente en realidad no te dice qué debes comer y qué no debes comer. Bueno, pero ¿qué beneficios a grandes rasgos se pueden encontrar practicando el ayuno?
¿Qué beneficios? Hablamos de unos beneficios importantes en el sentido del descanso del organismo para que pueda aplicar las funciones que le competen de acuerdo a su ritmo circadiano, porque nosotros tenemos unos horarios en los cuales el organismo absorbe los alimentos, en los cuales los procesa y otro tiempo en el cual elimina toxinas. Esa ventana en la que no estamos consumiendo alimentos es la ventana en la que nosotros estaríamos aprovechando los nutrientes y eliminando toxinas. Entonces sí es un beneficio para controlar el metabolismo, para mantener quieta la inflamación del organismo, para mantener los procesos degenerativos también quietos. Entonces no es nomás decir listo, vamos a empezar. Pero si hablamos de algunas ventajas, sí hay unas ventajas en la estabilidad metabólica, especialmente de la producción de insulina o de la resistencia a la insulina que hacemos. Pero ¿cómo se afecta, esta actividad de producción de insulina en el páncreas cuando se practica el ayuno? Lo que pasa es que todo nuestro organismo está encadenado un órgano con nosotros y los sistemas funcionan de esa manera. Entonces, cualquier estímulo dispara a nivel del cerebro los estímulos para poder producir las sustancias. Entonces la insulina es una hormona que se dispara en el momento en que usted le manda al cerebro el estímulo del consumo de alimento, y todos los alimentos producen estímulo a nivel del cerebro. Entonces llega a nivel del estómago el alimento, usted todo lo que se coma que produzca estimulación gástrica le dispara el reflejo vagal, y a nivel del cerebro entonces es como en un computador. Usted espicha la teclita para comenzar a producir la insulina, y la insulina inmediatamente lo que le pide a usted es el consumo de los alimentos que sean de utilización rápida. Entonces, eso sería el control que nos ayudaría a mantener nuestro organismo sin alimentos durante la ventana de aprovechamiento y de eliminación de toxinas. Controlar precisamente la curva de subida y bajada de la producción de insulina sería uno de los principales, y eso sí está bastante documentado. En el siglo VI a.C. se hablaba del ayuno cuando en Grecia el filósofo Pitágoras lo promovía como una preparación espiritual e intelectual. Pero no es sino hasta 1880 cuando el médico estadounidense Edward Dewey habla del ayuno desde una perspectiva científica, a través de su libro El plan del no desayuno. Una publicación no muy bien recibida para su época, pero que abrió las puertas de la ciencia para el estudio de esta práctica. En el 2016, los reflectores de la ciencia vuelven a enfocarse en este tema, al otorgarle el Premio Nobel de Medicina a Yoshinori Ohsumi, biólogo japonés, por sus estudios sobre la autofagia celular, un proceso estimulado durante el ayuno. Continuando con este tema de tanta información delicada, ya que habla sobre un hábito de alimentación, o más bien de la ausencia de alimentos en el cuerpo por un determinado tiempo, quisiera preguntarle por datos más específicos. Por ejemplo, ¿cómo actúa el sistema digestivo, específicamente la microbiota, cuando se practica ayuno? ¿Ayuda esta práctica para un buen funcionamiento? La microbiota, sí, usted le respeta los tiempos en los que los microorganismos que tenemos nosotros para nuestro buen funcionamiento utilicen el tiempo en el que pueden desechar las toxinas y los desechos, pues eso ayuda a su organismo al funcionamiento adecuado. Esa sí sería una buena ventaja. Bueno, ya vemos algo indispensable, que es la hidratación. ¿Y qué bebidas se pueden consumir durante la ventana de ayuno mientras se permanece sin consumir ningún tipo de alimentos? Cualquier sustancia nutricionalmente que no estimule el mensaje que se le da al cerebro de que comenzamos a consumir alimento. Entonces sería todo lo que no tenga nada de calorías, ¿sí? Estamos hablando del agua, estamos hablando de las aromáticas, estamos hablando del café, ¿sí? Solo café, sin azúcar ni nada. Hay sustancias que no son alimento, pero están estudiadas, que son los endulzantes artificiales, por ejemplo. Los endulzantes artificiales estimulan el reflejo vagal, ¿sí? Y entonces usted rompería el ayuno con un chicle, por ejemplo. Así sea sin azúcar con un endulzante artificial. Entonces, hay muchas personas, he escuchado, que utilizan café con aceite de coco, que utilizan el caldo de hueso, que utilizan, sí, eso se puede utilizar, el caldo de hueso, cuando las gelatinas, pero cuando estamos hablando de ayuno prolongado.
En realidad, en el ayuno intermitente, para que usted no rompa el ayuno y para que usted maneje su ventana de que no esté consumiendo alimentos, que estamos hablando de las 16 horas, 14, 16 horas, sería agua en realidad, el café y las aromáticas. Pero inicialmente hay unas pequeñas reacciones del organismo, por ejemplo, que a usted le da mucha más sed, que le pueden dar algunos dolores de cabeza, pero eso es como la primera semana hasta la segunda semana. Unos efectos secundarios, teniendo en cuenta que usted haya tenido una forma de alimentarse muy diferente, ¿no? Porque venimos de una costumbre que se nos instauró en el sentido de decir que teníamos que hacer desayuno, media mañana, almuerzo, la merienda de la tarde, la cena y comer algo. O sea, estamos 5 o 6 comidas. Entonces, la idea sería que usted pues no consuma nada en ese tiempo y no lo va a necesitar. El agua sí, porque es fuente de la vida y, como le digo, los requerimientos de hidratación, precisamente para la eliminación usted necesita el líquido. Está circulando en nuestra sangre, usted sabe que muchísimas veces pasa por nuestros riñones, que son el filtro de nuestro cuerpo. Entonces, precisamente para que ese filtro y esos líquidos que pasan por ahí se filtren con mayor rapidez y mayor facilidad, necesitamos la hidratación. Esa sí es supremamente importante. Tengo hambre, mami, tengo hambre. Últimamente en redes sociales se ve todo tipo de personas recomendando, incentivando, hablando maravillas sobre el ayuno. Algunos serán médicos, otros no lo serán. Obviamente, y debemos dejarlo claro, y es que desde el Instituto Departamental de Salud de Nariño recomendamos que toda práctica que tenga que ver con salud sea guiada de manera personalizada por un profesional certificado. En este caso específico, un médico o un nutricionista. Pero lo que más llama la atención son las promesas que algunos hacen para mejorar la salud a quienes lo practiquen. Algunos lo hacen por perder peso, otros por mejorar el metabolismo. Algunas personas recomiendan esto para tratar la diabetes, la artritis, enfermedades autoinmunes, incluso hasta para combatir el avance del cáncer, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson. Mejor dicho, lo promocionan como la panacea de la salud. Al punto que quiero llegar es un ayuno, obviamente bien manejado y guiado por profesionales de la salud, ¿puede traer tantos beneficios como se anuncian en redes sociales? Primero, reforzar lo que su merced dice, en el sentido de que debe ser un médico y debe ser una nutricionista quienes guíen el proceso. Y en segundo lugar, los beneficios no dependen solamente del hecho de dejar de comer durante un tiempo y comer en el otro. Vuelvo e insisto en que eso depende y se magnifican los beneficios en la medida en que se practiquen unos buenos hábitos de alimentación. Porque no le serviría a usted de nada que tenga una ventana amplia de no consumo de alimentos, entre comillas de ayuno, para después hacer unas 8 horas de consumo con una alimentación completamente desenfocada de los buenos hábitos. Entonces todo es en conjunto. Por eso es lo importante lo de la guía de la nutricionista. Bueno, pues ¿qué traes? Hambre. Entonces hablemos un poco sobre qué tipo de alimentos serían más recomendables para romper el ayuno, cuáles pueden brindar un mejor efecto cuando se sale del tiempo en el que el cuerpo ha estado en reposo de ingerir alimentos. ¿Existe algún requerimiento alimenticio para esta práctica? Existen unos requerimientos básicos del organismo con los que usted no puede jugar, sino que debe darle. El organismo necesita unos macronutrientes, que son 3 básicos, y que esos sí o sí tiene que dárselos diariamente. Comenzando con la proteína. ¿Por qué? Porque usted tiene que reponer sus tejidos. Nuestro cuerpo, nuestros tejidos, nuestra piel, nuestros órganos están en continua reposición. Estando en condiciones normales, hay unos tiempos de cada semana, cada 15 días, están regenerando. Cuando estamos en condiciones de enfermedad es que no se regeneran y esas células se van acumulando y van ocasionando pues las masas cancerígenas o alguna de esas circunstancias. La proteína entonces es el formador de absolutamente todo nuestro organismo. Después tendríamos los carbohidratos. ¿Por qué son importantes? O sea, tampoco es que los debemos diabolizar o ¿sí? Ni todos son buenos. Exacto, todos no son malos. Entonces hay que darle carbohidrato al organismo porque es la fuente inmediata de energía. Para usted respirar, para usted hacer sus procesos de desintoxicación, como le decía ahora, la filtración a través del glomérulo, para usted poder movilizarse, para usted mover sus ojos, para eso necesita unas calorías base.
Y ahí está la utilización inmediata a través de los carbohidratos. Y las grasas porque vienen siendo cofactor en muchísimas cosas. De ellos obtenemos las calorías. También tenemos muy importante las vitaminas, minerales y el agua, que ellos no aportan calorías, pero son supremamente importantes. Entonces, cuando usted me dice romper el ayuno, si estamos hablando del día, del intermitente, del que manejamos... La primera comida después primera comida después de eso en realidad no tiene mayor dificultad. Pero si hablamos de ayuno prolongado, del que se habla de 24, 48 horas, ese sí es muy importante empezarlo con algo delicado, suave y que sea básicamente proteína. ¿Para qué? Para que usted no descompense lo que usted compensó en su metabolismo. Porque si usted está con hambre y lo primero que vuelve y consume es algo que venga de carbohidratos de complexión, de contextura simple, los carbohidratos sencillos, entonces usted puede elevarse demasiado la glicemia, usted puede tener mareos, puede tener un rebote bastante fuerte de su metabolismo y entonces tendría que estar bastante controlado. Por ejemplo, que lo primero que se ingiera después de un ayuno sea un jugo de naranja, un chocolate con pan. No es recomendable y ahí me da usted la oportunidad, a pesar de que no estamos hablando de ayuno, en este momentico quisiera dar una recomendación muy especial y es, hay deportistas que se van a hacer 2-3 horas de cardio, se van a hacer la bicicleta, el ciclismo y llegan a las partes, por ejemplo, se van hasta los jugos de acá de Genoy y se mandan su jugo de naranja repleto de eso. Eso es fatal para el organismo y muchas de las cosas y las respuestas fatales son... ¿Se cree que es muy saludable? No es beneficioso y son las condiciones que hacen que hayan ocurrido en muchas ocasiones la muerte súbita de deportistas porque le está dando usted una carga tremendamente grande de azúcar. Entonces, usted no debe hacer eso. Algo de proteína y usted debe salir consumiendo algo si va a hacer cardio así de largo, ¿sí? Y esas son especialidades de la nutrición en las que hay personas muy capacitadas en las que dan las guías lo que debe consumirse. Yo personalmente recomendaría más algo de proteína combinada con un carbohidrato pero complejo. Por ejemplo, ahí podríamos hablar de una hortaliza, pero pues queda como muy difícil que las personas lleven en su loncherita al bicicleta una zanahoria o algo de ese estilo, ¿no? Entonces, sí, pero sí, esa recomendación la doy muy respetuosamente. No hagan eso, hidrátense sí, pero no consuman una bebida azucarada o un jugo lleno de dulce. De fructosa. Okay. Bueno, y para finalizar, ¿qué personas definitivamente no deben practicar un ayuno? Cualquier persona que tenga alterado su metabolismo, que tenga sus factores hormonales alterados no puede practicar ayuno. Ninguna embarazada, ninguna gestante, los adolescentes porque están en proceso de crecimiento. Con los diabéticos también tenemos que tener cuidado porque ellos manejan medicación. Entonces, si usted está ayunando y los horarios de su medicación coinciden con su ayuno, se puede bajar demasiado la glicemia y puede tener inconvenientes. Por eso es nuevamente importante recalcar que todo debe ser con la guía médica y la guía de un profesional especializado en el tema. Agradecemos a Ana Lilia Chalapud por acompañarnos y aclarar las principales dudas que existen sobre la práctica del ayuno desde la nutrición y los mitos que muchas veces desinforman. Antes de despedirnos, queremos hacer un llamado a quienes nos escuchan para que reflexionen sobre la información que a ustedes llega a través de redes sociales y en caso de dudas consulten directamente con un profesional de la salud. Recordemos que depende de cada uno el estar correctamente informado para tomar la mejor decisión para su salud y la de sus seres queridos. Nos escuchamos en el próximo episodio.